Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. El día de hoy estamos llegando ya al final de la carta, ya estamos por concluir este mensaje que Pablo escribió a la iglesia de los Filipenses. Y algo que hemos podido notar, como hemos dicho en cada oportunidad, es como Pablo llama más bien en la vida del creyente a demostrar la relación que hay con Cristo. En la vida de cada uno de nosotros, el poder demostrar qué está haciendo Cristo en nosotros. Y si te has dado cuenta, Pablo ha puesto el ejemplo del Señor en cada oportunidad. Y en este último capítulo lo que hemos visto más bien, y que ese ejemplo de Cristo en ti, en tu vida, en tu corazón, dé fruto. ¿Sí me explico? Dé fruto, empiece a mostrarse. Y ya vimos en los primeros versos, capítulo 4, hablando de las relaciones. Jesucristo nos ha mostrado a través de su ejemplo la unidad, la relación, y hay que restaurar relaciones. Hay que volver a la unidad de las relaciones. Y como hablamos la semana pasada, igual también el tema acerca de que lo que hagamos, lo hagamos con un corazón ¿cómo? Agradecido, en contentamiento. Y es que cuán importante es considerar, hermanos, el contentamiento en nuestra vida. Porque, ¿sabes por qué? Porque de acuerdo a lo que la palabra enseña, Romanos capítulo 1, es que el corazón del hombre rehúsa darle gracias a Dios. El corazón del hombre tiende a no reconocer a Dios, ni siquiera en la creación, ¿te das cuenta? Es por esa misma insatisfacción por el pecado que hay en nosotros que no podemos hacerlo. Y de hecho Romanos capítulo 1, versículo 21, lo enseña mismo Pablo, ¿ves? Pues habiendo conocido a Dios, que no le glorificaron como a Dios, ni le dan gracias. Y es que lo que la Biblia enseña es que la marca del incrédulo, ¿sabes cuál es? Esta: el corazón insatisfecho. La marca del incrédulo es una vida que no se satisface con nada. No puedo, quiero más, necesito más. Por esto es que no puedo estar yo tranquilo, en gratitud, y poder vivir constantemente poniendo la mirada en Cristo. No puedo. Por la misma razón, entonces, la marca del creyente, ¿cuál debería de ser? Un corazón agradecido. Esto es lo que necesitamos nosotros ser y hacer y aprender y vivir. Ahora, todos sabemos esto, ¿estás de acuerdo? Yo sé, si soy cristiano, si he leído la Biblia algún momento de mi vida, yo sé que tengo que ser agradecido, pero el saberlo no hace fácil el hacerlo. ¿Sí o no? Todos seguimos teniendo luchas. Todos seguimos batallando, todos seguimos todos los días enfrentándonos con este mundo. Y batallamos en hacer esto. Pero te digo una cosa, no es tanto que no podamos, sino más bien las situaciones de que el hombre no ha aprendido a darle el valor que merece Dios. Es ahí donde radica todo. No hemos sabido darle el valor que merece Dios. La semana pasada hablamos de que el contentamiento, el corazón agradecido tiene que demostrar que nuestra satisfacción en Cristo. ¿Cuál es esto? Que Cristo es todo. El corazón agradecido es una muestra de mi satisfacción que tengo en el Señor. Pero muchos creyentes, ¿sabes qué pasa? Siguen poniéndole o dándole más valor a lo que este mundo puede ofrecerles, más valor a lo que con sus fuerzas puedan alcanzar que al Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Si seguimos enfocados, iglesia, en este mundo que nunca va a poder llenarte, ¿cómo pretendes vivir en gratitud? Si sigues enfocado en este mundo, en lo que tú puedas lograr, en lo que pueda el mundo darte, ¿cómo pretendes tener un corazón agradecido? Se vuelve una tarea imposible para muchos de nosotros. Y seguimos más bien como sumergidos en esa necedad. Es precisamente por esto que el apóstol Pablo nos deja ver a través del ejemplo de su vida que su contentamiento, su corazón agradecido no depende de lo que la vida puede ofrecerle, porque nunca va a ser suficiente. Nunca es suficiente lo que este mundo te ofrece, lo que este mundo te da, sino más bien su contentamiento depende de quién es Dios,
y el valor que le ha dado Él a Dios. ¿Te das cuenta? Se trata de eso. La vida cristiana y el andar en contentamiento. No hay otra manera. No hay otra forma. Es que ponte a pensar. Ya hablamos. La vida del apóstol Pablo, en este momento que estaba escribiendo su carta, la verdad es que las cosas no estaban saliendo como él esperaba. ¿Estás de acuerdo? Las circunstancias de Pablo, como vimos la semana pasada, que eran bastantes circunstancias complicadas, difíciles, era más bien para que él respondiera quizá en desánimo, en depresión, en tristeza, en lloro, qué sé yo. Pero la actitud de desánimo no es la que vemos aquí. La actitud de Pablo, más bien, cuando está escribiendo esta carta, y tú puedes leerla otra vez, y te ruego que la vuelvas a leer, para que te des cuenta que el corazón de Pablo más bien es un corazón agradecido a la iglesia de Filipos, agradecido al corazón de la iglesia de Filipos por su apoyo, por su presencia, por su unidad. De eso se trata. Ahora pensemos un momento una cosa. ¿Qué es un corazón agradecido? Para empezar, ¿cómo se logra un corazón agradecido? Déjame decirte esto. Un corazón agradecido, iglesia, parte del contentamiento al reconocer las bendiciones que hoy están en tu vida. Parte de reconocer las bendiciones que hoy están en tu vida. Y no estamos hablando de que todo esté bien para tener contentamiento, ¿sí? No necesariamente tenemos que llegar a eso de que, es que todo está bien, por eso voy a estar contento. No. Sino ¿qué bendición sí hay en tu vida hoy? Que Cristo está en ti. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Precisamente por esto la Biblia nos manda a ser agradecidos en todo tiempo. ¿Te das cuenta? Dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:18, sean agradecidos en todo porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Efesios 5:20 dice exactamente lo mismo. Por esto, la respuesta que vemos en la vida de Pablo, mis hermanos, no es por las circunstancias terrenales. El contentamiento de Pablo no es por lo que él está viviendo, sino más bien es a la obediencia de Dios, que dice, sean agradecidos en todo. Pablo le está dando ¿qué? El valor a Dios que merece. El valor a Dios por lo que Dios está haciendo a través de la iglesia para su vida, para su ministerio. Y para Pablo eso es suficiente. Para Pablo eso es suficiente. Saber que Dios, tú estás aquí conmigo. Y me lo demuestras a través de mis hermanos. Y para mí, Dios, eso es suficiente. ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer a Dios hoy? El poder estar aquí tú y te sepas amado, te sepas cuidado, te sepas que no estás solo, te sepas que a pesar de todo lo que estás viviendo allá afuera, Cristo es suficiente. Suficiente. Para Pablo, imagínate, él estaba en la cárcel, en cadenas, y él puede decir, Señor, gracias. Gracias por el amor que me demuestras a través de tu iglesia. Por eso dice en el capítulo 4, versículo 15 de Filipenses, esta manera de agradecerles a la iglesia, diciéndoles, y saben también ustedes, oh Filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, fíjate, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino nada más ustedes. Wow. Ahora pensemos un poco en la situación de la cual Pablo está hablando aquí. Para este entonces que Pablo dice esto, ya muchas iglesias habían sido sembradas, plantadas, muchas iglesias ya habían sido establecidas y ninguna de ellas había captado la visión y el valor al ministerio de Pablo. ¿Te das cuenta? Ninguna de ellas. Todas las demás iglesias simplemente como que se olvidaron de Pablo, lo hicieron a un lado. Y es duro tan solo de pensar esto. Imagínate la inversión del tiempo de Pablo, el sacrificio, los peligros que vivió, que enfrentó, todo lo que padeció en el ministerio, y solo la iglesia de Filipos participa con él. Esto me hace pensar en el Señor Jesucristo. Su ministerio fue igual. El Señor Jesucristo invirtió tiempo, esfuerzos, sanó personas, Él guió a multitudes, enseñó a miles y al final solamente le quedaron unos pocos. Pero el impacto que hizo en esos pocos
transformó al mundo. Pablo sabía que no se trataba de que las multitudes le siguieran. No se trataba de que todos los que les hablaba le siguieran. Su contentamiento no dependía de esto. Más bien, así fuera una sola, en eso él muestra contentamiento. Y estos eran los filipenses que en todo tiempo estuvieron apoyando al apóstol en cada viaje. Fíjate lo que dice el verso 16. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez, dice, para mis necesidades. Tesalónica fue una ciudad donde Pablo fue a plantar una iglesia inmediatamente después de que salió de Filipos. Fue a Filipos, plantó y después salió y fue a Tesalónica. En otras palabras, cuando Pablo empezó en Tesalónica, Filipos era una iglesia nueva relativamente. Era una congregación prácticamente pequeña y nueva. Y la sorpresa de Pablo, por la cual se expresa de esta forma, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez. La mención de Pablo es porque lo que está diciendo es, aunque eran nuevos, ustedes habían captado la visión, tenían fe y fueron fieles y constantes, cosa que otras no demostraron. La iglesia de Filipos había entendido lo importante que es la obra de Dios. La obra de Dios. Y de lo que se trata la unidad de la iglesia. Hermanos, déjame decirte una cosa. La unidad no se trata simplemente de estar juntos. Eso es lo que entendió la iglesia de Filipos. La unidad no se trata de estar juntos. Aquí podemos estar juntos, reunidos, pero no significa que estemos unidos. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es la unidad? ¿Qué es lo que el corazón del creyente debe de entender en cuanto a unidad? Es de que seamos parte los unos de los otros. Aunque no se esté presente, se puede estar en unidad. Y en eso hay bendición. Eso es lo que Pablo reconoce de la iglesia de Filipos, donde les dice, mira, donde quiera que yo fuera, ustedes estaban ahí. Y esta vez no es la excepción. Gracias. Gracias. La enseñanza del apóstol Pablo era constantemente esto. Iglesia, aprende a ser bendecido cuando bendices. Una de las tareas más importantes del pastor es guiar a la iglesia a que sea fructífera. Guiar a la iglesia a que aprenda a dar fruto. Y esto es lo que tenía Pablo en sus enseñanzas. Constantemente vemos, y lo que leímos hace un momento en Hechos capítulo 20, versículo 35. Es esto precisamente, Pablo diciéndoles, hey, vean en mí el ejemplo de que estuve trabajando, ayudando, el esfuerzo a los que estaban en necesidad. ¿Por qué? Porque la mentalidad y la enseñanza del Señor Jesucristo, ¿cuál es? Hay más bendición en dar que en recibir. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es, esto que ustedes me mandan resulta en mayor beneficio para ustedes que para mí. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque se trata de la obra de Dios. Cuando tú das, se trata de la obra de Dios, no se trata de mí. Y fíjate, esto es lo que muchas veces nos hace autolimitarnos en el dar. ¿Por qué? Porque ponemos la mirada en el hombre muchas veces. ¿No te ha pasado? Cuando tú das y dices, ¿por qué voy a darle a este? No voy a mantenerlo. ¿Por qué voy a dar para mantener a este que se ponga a trabajar? A veces pensamos esto. Es que no nos damos cuenta de una cosa, que cuando damos para la obra, y cuando das te haces parte de la obra. De eso se trata. En eso hay bendición de parte de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Pablo anima a la iglesia a dar. ¿Por qué? Porque sabe que cuando da se hace parte de, ok, tal vez tú no puedes venir, pero te estás haciendo parte, y en eso hay bendición. Por eso le dice en el verso 17, no es que busque dádivas de ustedes, no es que yo esté buscando beneficios de ustedes, sino que busco ¿qué? Fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Pablo les está diciendo aquí, el que permanezcan de esta manera demuestra el corazón agradecido y aporta para tu propia cuenta delante de Dios. Hermanos, el dar es una inversión celestial. El dar es una inversión celestial, y los filipenses estaban dando a un lugar seguro. En un lugar seguro. Eso es lo que Pablo enseña.
Ahora tú te puedes imaginar el desperdicio de todas las demás iglesias que desaprovecharon la oportunidad. Imagínate, todos conocían a Pablo, todos conocían su ministerio y todos desaprovecharon la oportunidad. ¿Te das cuenta? Ahora, muy seguramente tenían una muy buena razón. Como muchos de nosotros, muy seguramente ponemos buenas razones por el cual no damos, ¿verdad? Tengo proyectos, tengo otros planes, tengo otros gastos, tengo otras deudas, siempre tenemos algo buenísimo. Pero aún así, quiero que sepas algo. Siguen siendo oportunidades perdidas. Son oportunidades perdidas. Pablo no estaba buscando beneficio propio. Él dijo, no es que busque dádivas, sino más bien que ustedes sean beneficiados. Yo quiero como pastor, dice Pablo, que ustedes aprendan esto para que ustedes mismos sean beneficiados. Ustedes sean beneficiados. Yo te quiero preguntar algo. ¿Alguna vez has intentado ser intencional en adquirir bendición al apoyar o al ser parte del ministerio de alguien? O quizá ni siquiera lo habías considerado. Tal vez ni siquiera lo sabías que se podía hacer. Pero necesitamos aprender esto. O tal vez tú sí lo haces. Pero ¿cuál es tu motivación? ¿Qué hay en tu corazón cuando das? ¿Mantener al hombre? Puedes pensar en eso. Es que ya, ¿cuándo me lo quito de encima? Eso es lo que pasa. Cuando pensamos en la persona, tarde o temprano se te va a hacer carga. ¿Cuál es tu motivación? ¿Glorificar a Dios haciendo tesoros en el cielo? Déjame decirte que a esto se refería el Señor Jesucristo en Mateo 6. Cuando dijo, no hagas tesoros en la tierra. No estés enfocado nada más en este mundo. Más bien, pon tu mirada en el cielo, en lo eterno. Haz tesoros, ¿dónde? En el cielo, porque allá sí es seguro. Pregunta, ¿cómo se hacen tesoros en el cielo? Cuando la inversión y el corazón apunta hacia lo eterno. Cuando lo que tú haces o lo que tú das apunta hacia la obra. Cuando lo que se hace, hermanos, impacta lo eterno. Déjame decirte esto. Siempre que damos al ministerio de alguien o participamos, qué sé yo, en un proyecto evangelístico o en algo, no estamos simplemente regalando algo, por favor. No estamos simplemente regalando o dando algo que se pierde. Estamos invirtiendo en acciones que durarán para siempre. El hecho de que el evangelio, fíjate, llegue a una persona podría cambiar su eternidad. Estamos hablando de situaciones eternas. No sé si a ti te gustaría ser parte de la eternidad de alguien. Hermanos, no se trata de la persona que le das, sino de la proclamación del nombre de Cristo a través de esa persona que tú le estás dando. Eso es lo que nos llama el Señor como hijos de Dios a ser parte de la obra de Dios. ¿Te das cuenta? Impactar la eternidad. Tú y yo como creyentes somos llamados a esto. Fíjate, en el tiempo de Pablo que escribió esta carta, lo que vemos es que nadie consideró a Pablo como valioso para invertir en su ministerio. ¿Sí o no? Es lo que está diciendo aquí la actitud de las iglesias. Nadie lo consideró tan valioso como para invertir en su ministerio. Por eso dice aquí, solo los filipenses. Pero date cuenta cómo esa inversión de una iglesia nueva, de una iglesia pequeña, de una iglesia que acababa de surgir, una iglesia que fue fiel, que fue constante, esa inversión como sigue dando frutos hasta el día de hoy. No sé si lo habías pensado de esa manera. ¿Por qué? Porque Pablo pudo continuar predicando, pudo continuar enseñando, pudo continuar compartiendo, pudo continuar impactando vidas, que a la vez esas vidas impactaron otras vidas, que a la vez esas vidas llegaron hasta hoy para ti y para mí. ¿Lo habías considerado? Ahora esto nos tiene que llevar a pensar, ¿te imaginas el impacto que pudiéramos ser tú y yo en la eternidad de alguien cuando somos fieles?
cuando somos obedientes, cuando seguimos lo que el consejo de Dios nos enseña. Quizá muchos de nosotros no podemos ir a otros países, hermanos. Quizá muchas personas no tengan el don de predicar o de enseñar, pero no podemos quedar fuera de la obra de Dios, de la cual Dios nos ha hecho parte. No podemos permanecer fuera de la obra de Dios. No podemos. Déjame compartirte algo que creo que es bueno que lo sepas. Que nosotros como iglesia, como congregación Living Word, tenemos un presupuesto en el cual un porcentaje de los ingresos de tus ofrendas, de los diezmos, se utilizan para hacernos parte de otros ministerios, de otras iglesias que apenas van comenzando, o de misioneros que están en otros países. Y en este caso, mis hermanos, no somos los pastores o los líderes los que somos parte de los ministerios. Eres tú y yo cuando damos. Tú eres parte también de eso y tienes que saberlo. Necesitas enterarte de esto. Necesitamos saber que estamos impactando personas, pero ¿de qué manera? Cuando das, ¿cómo das? Cuando aportas, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Cuál es tu oración? Que sean impactadas las vidas y la eternidad de otros. Yo lo que te quiero animar, iglesia, es de que no desaproveches las oportunidades de ser parte de la obra de Dios, como lo hizo la iglesia de Filipos. Hay mayor bendición en el dar, dice la palabra, que en el recibir, y demuestre un corazón agradecido por tantas bendiciones que de antemano ya tenemos tú y yo, que ya Cristo nos las ha dado, que ya la puso en nosotros, y eso es suficiente porque Él es el que nos satisface. ¿Sí me explico? El apóstol Pablo envió esta carta para hacerles saber a los filipenses que su ofrenda había llegado y que su ofrenda había cumplido el propósito por el cual la enviaron. ¿Sí? Él estaba satisfecho. No dice la cantidad, no dice la especie, solamente dice, mira, gracias porque en esto Dios me demuestra que estoy completo. Fíjate lo que dice el versículo 18. Todo lo he recibido. Tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes enviaron. Fíjate en esto: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo primero que vemos aquí es el contentamiento de Pablo. Repite 3 veces lo pleno que se encuentra. Él dice: todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno. Yo no me imagino la felicidad de la iglesia de Filipos cuando leyeron esta carta y vieron las palabras de Pablo. Tú no sabes la satisfacción de una persona al saber que lo que aporta está dando frutos. ¿Tú te imaginas el corazón de los filipenses cuando leen esto? Dicen, gloria a Dios. También me hace pensar, ¿qué habrán pensado las otras iglesias cuando leyeron estas palabras también? Porque en ese entonces las cartas se las repartían entre las iglesias, ¿sí? Imagínate las otras iglesias al leer esto y decir, estoy fallando. Para Pablo es suficiente. Para Pablo hay satisfacción en esto. Y fíjate, las palabras que utiliza aquí son esas. Ese es el lenguaje que se usaba en el Antiguo Testamento para los sacrificios, para las ofrendas. Dice Pablo, son olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y no está hablando de la especie de la ofrenda, no está hablando de la cantidad de la ofrenda, sino del corazón con el que se está ofreciendo. No por el sacrificio, el corazón con el que se da. A Dios lo que le interesa es qué corazón tiene la iglesia cuando da. ¿Cuál es tu corazón cuando ofreces? Y siempre ha sido así. Desde el Antiguo Testamento, ves en 1 Samuel 15:22 esto. ¿Crees que al Señor le gustan tus holocaustos y tus ofrendas? ¿Más que qué? ¿Más que la obediencia a su palabra? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de carneros. Oseas también, el Señor a través de Oseas le dice, lo que yo quiero es misericordia, no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿De qué está hablando acá? Del corazón. El corazón de la iglesia cuando da. El Señor Jesucristo en Mateo 9:13, repite lo de Oseas.
Y le dice, vayan y aprendan. ¿Qué significa? Misericordia quiero y no sacrificio. Se trata de tu corazón, el corazón de la iglesia, del corazón con lo que unidos hacemos lo que hacemos. Por eso dijimos hace un momento, necesitamos, hermanos, examinarnos cada vez que damos, cada vez que servimos. ¿Cuál es mi motivación cada vez que tengo la oportunidad de dar? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Se agrada a Dios de lo que hago y de lo que doy? ¿Qué piensas? ¿Por qué estás aquí? ¿Se agrada a Dios de lo que hay en tu corazón en este momento por el cual tú estás aquí queriendo ser iglesia? Porque fíjate, si te pesa el despojarte, o das, pero das con reservas, quizá hay falta de fe. Quizá hay falta de gratitud en el corazón. Cualquier cosa que esté sucediendo, el consejo es, ve a Dios. Que el Señor ponga en ti esa fe que necesitas, ese contentamiento, ese corazón agradecido, ese corazón dispuesto, sabiendo que Él va a suplir todas tus necesidades. Y es que te digo otra cosa, muchas veces es ese miedo a perder lo que nos limita. Es que si doy me voy a quedar sin. Y me limita porque ¿qué pasa si luego lo necesito? El apóstol Pablo dice en el verso 19, mi Dios pues ¿qué? Suplirá todo lo que les falta. Es que piensa esto, hermano. ¿Cómo puedo tener confianza en Dios cuando realmente estoy confiando en mí mismo al no querer dar por miedo a perder? Por miedo a que me falte. O confías en Dios o confías en ti. No puedes pretender confiar en Dios y todavía sigues con esa reserva de seguir confiando en ti. No se pueden las dos cosas. Cuando das, estás demostrando confianza y gratitud. Ahora, ¿te hace falta motivación para tener un corazón agradecido? Conoce a Dios. Conoce a Dios, profundiza en Dios, sumérgete en Dios y Él hará en tu vida lo necesario para que sean suplidas todas tus necesidades conforme, dice, a la riqueza de su gloria. Piensa esto, ¿cómo va a permitir Dios que te falte lo que necesitas si está en juego su gloria en ti? ¿Lo habías pensado? Dios puso su gloria en ti. ¿Cómo va a permitir el que te falte lo que necesitas si está en juego esa gloria, si está en juego ese nombre en ti? Ahora, no me malentiendas. No estamos diciendo aquí que nunca vas a padecer escasez, quizá. Más bien que puedes confiar de que aunque haya escasez, ¿qué? Dios estará contigo satisfaciéndote cualquiera que sea tu necesidad. Cualquiera. Tu necesidad. Él nunca va a dejarte porque recuerda, siempre se trata de su gloria en ti. Por lo tanto, ahí va a estar la confianza que tú necesitas para vivir, para andar. Y te digo una cosa, en esa confianza, en esa paz, con ese corazón agradecido, en esa obediencia es que vamos a poder ¿qué? Glorificar a Dios. Y de eso se trata la vida cristiana. Por eso Pablo termina el versículo 20 diciendo, al Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, ¿de qué otra manera se le puede dar gloria a Dios si no es a través de la obediencia de un corazón agradecido? Este ha sido el ánimo del apóstol Pablo para la iglesia. Vivan para la gloria de Dios. Confía en Dios, descansa en Dios, aférrate a Dios. No busques satisfacer tus propias expectativas terrenales, sino su gloria. Se trata de su gloria. Se trata de su gloria. Y es ahí donde Dios va a satisfacer cualquiera que sea tu necesidad. Ten por seguro algo. Cuando demuestras gratitud en tu corazón al dar, Dios no se queda con nada.
con nada. Pero sí te hace parte de su gloria al impactar la eternidad de aquellos que han de ser salvos, aquellos que han de escuchar el glorioso evangelio. Seamos parte de lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia y que su gloria permanezca en ti y en mí. Seamos parte. Tengamos la mentalidad de Cristo. Sigamos el consejo del Señor. Y seamos intencionales en participar, en unirnos a la obra. Déjame terminar este mensaje leyendo una carta que nos envió una familia misionera de India, de lo cual nosotros como iglesia somos parte de su ministerio cuando les enviamos mensualmente una ofrenda. Ellos escribieron lo siguiente para ti. Escucha esto. Familia de Living Word, cada vez que el Señor levanta un hermano, una familia o una iglesia entera para sostenernos en el ministerio, es de mucho ánimo para nosotros. El Señor nos confirma vez tras vez que quiere usarnos para extender su reino y Él va a proveer todo lo necesario para hacerlo. Esta vez el Señor ha levantado a la iglesia Living Word y eso nos llena de mucha alegría. Ya son casi 4 años que estamos sirviendo al Señor en la India, aprendiendo el idioma, adaptándonos a la cultura, haciendo amistades que perduren, echando raíces para permanecer a largo plazo, buscando oportunidades para sembrar la semilla del evangelio y anhelando que llegue el día cuando por fin podamos ver el fruto de gente viniendo a los pies del Señor Jesucristo. En todo este proceso, el Señor nos ha sostenido usando a hermanos, familias e iglesias de diferentes partes del mundo. Escucha, todos trabajando para el mismo reino. Estamos muy agradecidos con ustedes, familia de Living Word, por ser parte de nuestra vida y ministerio a través de sus oraciones y ofrendas. Sus aportaciones nos ayudan a que podamos realizar el trabajo que el Señor nos mandó a hacer en India. Así que ustedes desde donde están también son parte de hacer discípulos entre los no alcanzados. Oramos que el Señor los siga usando poderosamente para que más personas vengan a los pies de Jesús en el valle, en todo Texas, en Estados Unidos y hasta lo último de la tierra. Que Cristo siga siendo el centro de nuestra vida. Tú no sabes el impacto que se está haciendo en la eternidad de personas. El ánimo es, sigue siendo fiel. Sigue teniendo en tu mente, en tu corazón, que se trata de Cristo, se trata del reino, se trata de la obra, no de la persona. Hay personas que se están sacrificando y están dejando todo, su vida, su familia, sus negocios, todo. Y se están volviendo puentes para que nosotros como iglesia, a través de ministerios, podamos impactar la eternidad de muchas otras personas. Solamente sé fiel en tu corazón y no pierdas de vista a Jesucristo, porque se trata de Él, que Él siga siendo el centro de nuestra vida. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.